Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amada hermana, amado hermano. Damos gracias al Creador por el espacio que nos concede para estar en la casa del Creador en este día, primer día de la semana, cuando los cristianos nos reunimos precisamente para glorificar al Señor, para exaltar, como dice el canto, a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces, damos gracias al Creador por esa bondad tan hermosa. Damos gracias también al Señor porque mis amados hermanos presentes aquí y aquellos que están en comunicación con los dispositivos electrónicos, entonces ya están en la mesa del Señor, para tomar el alimento espiritual. Y entonces, en esta mañana, amados hermanos, estamos hablando del nacimiento espiritual, el nacimiento espiritual. Hemos abordado ese tema y continuamos. El consejo de Dios es tan grande, el consejo del Creador tan enorme, que hay mucho de qué hablar, amados hermanos. Entonces, hoy quiero proseguir con el siguiente título: Fortalezas del nacimiento espiritual. Fortalezas del nacimiento espiritual. ¿Cuáles son tus fortalezas ahora que eres creyente, ahora que eres cristiano? Entonces, en esta dinámica estaremos abordando la palabra de mi Dios. Para ello, entonces voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 6 solamente. El versículo 6 solamente. Así pueden permanecer sentaditos, amados hermanos, han estado cantando, alabando a mi Dios. Entonces, dice la palabra de mi Dios en el versículo 6 del Evangelio de Juan, capítulo 3, lo siguiente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, amados hermanos, allá atrásito en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, abre tu Biblia en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, y vamos a concretar, a leer el versículo 28. El versículo 28 del Evangelio de Mateo, capítulo 10, a la letra dice lo siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Que Dios bendiga su sagrada palabra. Vamos a orar al Creador, vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a comunicarnos con el Creador. Separado de Él, nada podemos hacer. Te agradezco, mi Señor, en esta hermosa mañana, por este espacio tan alegre que nos das para alabar tu nombre, para glorificarte y exaltar tu sagrado nombre. Todas las cosas por ti fueron hechas, y sin ti nada de lo que vemos ha sido hecho si no fuera por tu poderosa palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, que tú eres la luz de nuestra vida. Sí, doy gracias porque lámpara es a nuestros pies tu palabra. En esta hora, mi Dios, solicito el auxilio, solicito la ayuda del Espíritu Santo. De igual manera, para mis amados hermanos que están fuera del país, quienes están dentro de este lugar, porque es el Espíritu Santo, Señor, que ha de abrir nuestra mente. Es el Espíritu Santo que puede despejar de cualquier duda.
Es el Espíritu Santo quien nos puede dar la fuerza y la fortaleza para comprender, entender espiritualmente tu palabra. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que hoy, mis amados hermanos, puedan disfrutar de tu palabra, puedan salir edificados conforme a tu palabra. A eso hemos venido, Señor, a alimentar nuestra nueva naturaleza. Gracias por este espacio, gracias por aquellos que están predicando tu palabra. Oro por Nelson Isaías Osorio, que está fuera de la ciudad. También estará compartiendo tu palabra con mis amados hermanos en su lugar. Entonces, una bendición para todos los pastores que en esta mañana también están tomando este espacio para alimentar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias por este espacio, gracias por este momento. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy nos toca entonces, ¿qué ganas tú, qué obtienes tú cuando entregas tu vida al Señor Jesucristo? ¿Qué ventajas tiene el que te conviertas al Señor Jesucristo? ¿Qué ventajas obtienes al decir, Señor, te abro mi corazón, entra a mi vida? Es importante, amados hermanos, reflexionar sobre ese particular tema. O nada más somos cristianos, como el árbol y es árbol. Y sin embargo da frutos, no todos. Eso tenemos que preguntarnos, amados hermanos, ¿qué fortalezas espirituales obtengo cuando yo me convierto al Señor Jesucristo? Bueno, no sé si me alcancen los 3 puntos que tengo delineados. Avanzaremos hasta donde el Señor nos permita. El primer punto que comparto contigo es que cuando tú entregas tu vida al Señor Jesucristo, obtienes la salvación de tu alma. Obtienes la salvación de tu alma. Ese es, amados hermanos, el punto, el asunto principal. Ahora, es muy conflictivo y bastante difícil para esclarecer. Si tuviéramos que preguntarnos y darle una respuesta, y lo vamos a preguntar, vamos a reflexionar, ¿qué es el alma? Ahora, el alma, amados hermanos, es el espíritu de vida del hombre. El alma es el espíritu, el soplo de Dios en el ser humano. Amados hermanos, es el alma quien va al cielo. El cuerpo se queda en el panteón. El cuerpo se queda en un frasco, ceniza. Lo demás se va. Ahora, amados hermanos, el alma o el espíritu en el hombre procede de Dios, procede del Señor. La ciencia ha configurado muchos esqueletos, le han puesto todos los órganos, todas las venas, todos los ductos y conductos sanguíneos, y una maquinaria capaz de hacer que circule la sangre en todo el cuerpo. Y uno puede apreciar en la televisión, en la imagen, hablo de un laboratorio científico,
Y uno puede apreciar cómo la sangre circula porque una maquinita encendieron e impulsa. Y dice el científico, dice el hombre, oye, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Circula la sangre. El corazón hace lo que tiene que hacer. Y topan. Le falta la mano de Dios, la perfecta mano de Dios. La palabra de mi Señor, amados hermanos, allá en Génesis 2:7. En Génesis 2:7, la palabra del Señor dice, entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Compruébalo, hermano, puede abrir su Biblia. Es más, se lo voy a leer, porque van a decir, el pastor se inventa los versículos. A veces falla la memoria, hermano, no crean. Pero vamos a la ley y al testimonio. Dije, el primer libro que es Génesis, el capítulo 2, y el versículo 7. A ver, póngase de pie, hermano, y lean conmigo ese versículo 7. Leamos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tomen asiento, hermanos. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Sí, ahí está este hombre, esa figura humana, circula la sangre, da todas las vueltas habidas y por haber, pero no camina, pero no habla, no hay ni una decisión. Y el hombre se rasca la cabeza, habla de los científicos. ¿Y qué le falta? Le falta la poderosa y divina mano de Dios. Ahora, amados hermanos, cuando Dios formó al hombre, Dios no hizo el infierno, el Seol, el lago de fuego, para el ser humano, para ti. ¿No? Cuando Dios formó al hombre y dijo el Señor, hagamos al hombre, allá en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces formó Dios al hombre del polvo de la tierra, le dio aliento de vida y fue un ser viviente. Para alabanza de su gloria, Dios te hizo, para que tú alabes a Dios por toda la eternidad. Para eso te hizo Dios, para eso te formó el Señor. Fíjate lo que dice Efesios 1:12. En Efesios 1:12, la palabra de mi Dios te va a decir a fin de que seas para alabanza de su gloria. Para eso te creó Dios, para eso te hizo el Señor. El Señor no te hizo para que vayas al Seol. El Señor no te hizo para que vayas al Hades. El Señor no te hizo para que vayas al lago de fuego. No. El Señor te hizo para que exaltes el nombre de mi Creador, para que le adores. Cuando tú vayas a adorar al Señor, hermanos, cuando tú vayas a adorar al Señor, si deseas adorar al Señor, póstrate, híncate y puedas decir y puedes orar hincado.
Bendito Dios. Bendito Dios. Gloria, honra, sabiduría, fortaleza sean para ti, Creador. Así, hermanos, adora al Señor. Es muy interesante que las bestias, los animales cuadrúpedos de preferencia, cuando la tierra tiembla, hermanos, cuando la tierra está en movimiento, que no nos gusta, ¿verdad? Esos animales se postran. Esos animales se postran y caen de rodillas. Entonces, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más tú? Que estamos hechos a semejanza de Dios, a la imagen del Creador. Hemos de tener la responsabilidad de adorar al Señor, no solamente en época de angustia, en todo tiempo, en todo momento. Entonces, amados hermanos, el Señor desea que el ser humano, hablo en términos generales, el Señor desea el ser humano, uno, que le alabe. Dos, que no se vaya al infierno, que no se vaya al lago de fuego. Ese es el deseo del Señor, hermanos. Ese es el deseo de Dios. Es muy interesante, ¿eh? ¿Te has hecho la pregunta, ¿por qué no ha venido el Señor Jesucristo por su iglesia? Si desde el apóstol Pablo ya decía, es que ustedes deben de estar al pendiente porque el Señor Jesucristo, con trompeta de Dios, con trompeta de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ser levantados por el Señor. Eso el apóstol Pablo lo viene predicando desde el año 60, 70, a lo mejor 80. Y tú dices, y cuando digo tú dices, no me refiero exactamente tú, sino la gente que me está oyendo, el público que me está oyendo. Porque no ha venido Jesucristo. Porque no ha venido el Mesías. ¿Que acaso se truncó la hermosa y sana palabra de Dios? Aquellos ángeles vestidos de blanco, pero con una voz suave, tierna, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Así vendrá. El Señor viene. Pero tenemos esa limitante, ese razonamiento, esa situación ilógica porque no ha venido. ¿Acaso se rompió el hilo de la profecía? ¿Acaso lo que dijeron estos ángeles no es verdad? ¿Meramente era una expresión sofística? No, hermanos. Cuando tú abres tu Biblia en 2 de Pedro 3:9, cuando tú abres tu Biblia en 2 de Pedro 3:9, la palabra de Dios te va a decir, ustedes que han estado reteniendo el advenimiento de mi Señor Jesucristo, no están en lo correcto. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo, estoy parafraseando, lo que pasa es que el Señor Jesucristo no ha venido, y esto es lo que me interesa, hermanos, porque quiero que todos procedan al arrepentimiento.
Esta es la razón, porque Jesucristo no ha venido. Y ahí te lo dice la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sean salvos. Que todos vayan a la presencia, al reino de Dios, que sería el segundo punto a considerar en su momento. Pero el hombre no quiere. El hombre no quiere. Más tarde abordaré otro pasaje de largo kilometraje, pero importante. Entonces, amados hermanos, Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento para que nadie vaya al Seol, para que nadie vaya al lago de fuego, para que nadie vaya al infierno. Ahora, amados hermanos, me gusta el propósito de Dios. El propósito de Dios, amados hermanos, allá en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, ahí te va a decir, amados hermanos, hablando de Zaqueo, hablando de aquel varón que buscaba al Señor y quería verlo, pero como estaba chaparrito no pudo localizarlo. Pero después, amados hermanos, después de que bajó del árbol y el Señor le dijo, bájate varón, hoy voy a posar en tu casa. Porque la salvación, y subrayo la palabra, porque la salvación ha llegado a tu casa. Porque le dice a los demás, porque también este es hijo de Abraham. Este también es hebreo. Y yo he venido, decía mi Señor Jesucristo, al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo israelita. Y algunos fariseos y algunos saduceos tildaron al Señor Jesucristo de ser exclusivista. Sí, nada más vino para los judíos. De ser clasista. Sí, solamente vino para el pueblo de Israel. Incluso aquella mujer le dijo, maestro, mi hijo está así, mi hijo está así. Yo sé que has venido nada más al pueblo de Israel, pero dame de la comida. Y dijo, no te lo puedo dar, pues de las migajas. Y el Señor, esa expresión tocó el corazón de aquel varón. Y le dijo, está bien, tu fe te ha salvado, ve. Amados hermanos, el Señor Jesucristo no es clasista, no es exclusivista. En su plan se tenía que llevar a efecto en su momento y por eso Él nombra, entre otros, a Pablo, a ese gran varón de Dios. Y le dice a Pablo, tú eres el indicado para predicar a los gentiles, a los que no son judíos. Te toca. Pero obvio, amados hermanos, también lo hizo Pedro. Evidentemente, amados hermanos, lo hicieron otros apóstoles. En la iglesia de Cristo, en la congregación y el cuerpo de Cristo, hay gente que es muy capaz para evangelizar. Hay gente muy hábil para compartir la palabra de Dios. Pero también hay gente un tanto lenta para la comunicación. Pero a final de cuentas, el mandamiento, la orden es para todos. Y de predicar del evangelio a todas las naciones. Me toca a mí, me toca a ti, nos toca a todos.
Pero obvio, dentro del cuerpo de Cristo hay gente muy hábil, y gracias al Señor. Amados hermanos, entonces el Señor Jesucristo le dice a aquel varón: la salvación ha llegado en esta casa. Dios desea la salvación del hombre. Dios desea la salvación del ser humano. Ahora, amado hermano, es muy interesante cuando tú abriste tu corazón al Señor y el Señor entró en ti. Has obtenido la salvación de tu alma. Pero, amados hermanos, dije hace un momento y reitero que no todos quieren oír el llamamiento del Señor. Y ahora sí me voy a ese pasaje largo, hermoso, interesante, por cierto, del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, amados hermanos, del 19 al 31, dice la palabra del Señor que hubo dos varones, uno era rico y el otro era pobre. El rico hacía banquetes todos los días. El rico se ponía en las borracheras todos los días. El rico, amados hermanos, el rico no buscó a Dios en ningún momento. Para él, para el rico, Dios no tenía importancia. Dios no tenía importancia. ¿Qué era lo más importante para el rico? Bueno, para el rico lo más importante era su alcohol, sus micheladas, diríamos en México, sus cubas. Para él lo más importante era el alcohol. Para el rico lo más importante, amados hermanos, es el placer. Para el rico, amados hermanos, lo más importante es darse el lujo de cometer toda clase de adulterio en todo momento. Cambiaba de mujer como cambiaba de calcetín. Para el rico, amados hermanos, lo más importante era complacer a sus amigos, derrochar el dinero, pero de Dios no. No, mi Dios no. De Dios no. Mi Dios es el placer. Amados hermanos, junto a él estaba un pordiosero, uno que decía: oye, ¿me puedes dar un poquito de esa torta que estás comiendo? Y aquel hombre rico, con una mirada vanidosa, con una mirada soberbia, no. Pero aquel varón, enfermo, cubierto de llagas, un tanto sucio, no mucho. Sin embargo, por dentro estaba limpio, por dentro estaba blanco, su corazón estaba blanco. Volvía otra vez a insistir: ¿me puedes dar un poquito de tu comida o de la comida que tienes ahí? Porque eran grandes mesas, vino por doquier, agua fresca, comida en abundancia, corderos destazados, becerros destazados. Había suficiente comida. Y entonces aquel hombre rico, con soberbia, le tiraba una migaja de lo que él estaba comiendo. Y aquel pobre se estiraba y comía. Dios, contemplando aquel cuadro,
Un cuadro horrendo en cierto modo en ese sentido. Psicológicamente estaba siendo afectado aquel varón. Y Dios lo recogió. Ya, es tiempo de que vengas conmigo. Porque como dije, aquel varón sí tenía llagas por fuera, supuraban las llagas, pero por dentro estaba limpio. Por dentro, amados hermanos, este varón tenía una comunión con el Señor. En su momento ese pordiosero había llegado a la reflexión y había dicho: Señor, ¿cuánto tiempo más estaré sufriendo sobre este mundo? Pero si es tu voluntad, lo sufriré. Si es tu voluntad, lo voy a soportar. Pero Señor, a pesar de mi situación precaria, a pesar de mi condición, yo sé que tú eres el creador de los cielos. Yo sé que tú eres quien has enviado al Mesías. Y yo creo por fe, no lo he visto, pero yo creo por fe que el Mesías es el Hijo de Dios. Y aquello fue suficiente, amados hermanos, para que el Señor pudiera aplicar con justeza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquel varón murió. Y aquel varón se separó de la familia. Y aquel varón se separó de aquel hombre rico. Y amados hermanos, y fue al seno de Abraham. Fue al seno de Abraham. No pasó mucho tiempo, no pasó mucho rato, cuando aquel hombre rico también murió. Pero no vinieron los ángeles por él, hermanos. Y si ha venido algún ángel, pues debió haber sido un ángel vestido de negro. Los ángeles negros, hay una canción pagana por ahí. Quiero decir, un grupo musical. Vinieron los ángeles negros por aquel varón, por aquel rico, y fue al lugar de tormento. ¿Sí? Al lugar de tormento. Llamados hermanos, cuando paso la avenida Constitución y me asomo a una rosticería, veo que están dando vueltas los pollos. No sé si sean felices, pero están dando vueltas los pollos y la llama y el fuego abajo. Y aquel hombre y aquel varón, amados hermanos, háganse de cuenta que estaba como esos pollos, el pollo feliz, pero ni tan feliz, pero ahí estaba dando también de vueltas y una desesperación tremenda, amados hermanos, a tal grado que la boca estaba seca, su lengua estaba seca, esa lengua estaba seca. Y quería algo de agua para apaciguar esa sed. Con problemas se asoma y allá ve a Lázaro. Allá ve a Abraham. Y este hombre rico que está en tormento, le dice: Padre Abraham, todavía con esas palabras, manda a Lázaro con un poquito de agua. Ya no le dice una cubeta, un vaso, hermanos, un poquito de agua. Ni tan siquiera una probeta, ni eso. Para que moje la punta de mi lengua, porque me estoy secando. Porque me estoy secando. Es muy interesante, hermanos. A veces se me pasa el tiempo, pongo el agua, enciendo el switch o qué sé yo de la estufa, pongo la bolsita de té
Y a veces me pasa. Y veo que se está secando. Y yo digo, esa bolsita de té, si hablara, oye, apaga ya la estufa, me estoy secando. Y ahí corro. ¿Y cómo lo compruebo? Porque después, al vaciar el líquido en el vaso, ya veo que bajó un tanto. Pero como la bolsita no habla, pues entonces sufre. Pero aquel varón sí decía, manda a Lázaro con un poquito de agua para que moje mi lengua, porque estoy en tormento. Y eso es lo que Dios quiere, que el alma del hombre no esté en tormento. Eso es lo que Dios quiere, que el alma del hombre no esté en el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20. Y entonces, amados hermanos, le dice Abraham a aquel varón, hijo mío, acuérdate de tus bienes cuando estabas sobre la tierra. Hijo mío, acuérdate que tú te invitaron. Oye, ¿por qué no vamos a la sinagoga? No, a mí de la sinagoga no me hablen. Eso es para gente ya muy anciana, que ya no puede caminar. No, yo estoy joven. No me duele ni una tuerca, diría un mecánico. Bueno, tú nunca buscaste a Dios. A ti te invitaron para que oyeras el evangelio de Cristo y tú dijiste no, eso para mí no. Tus dioses, el placer. Tus dioses, el alcohol. Tus dioses, la comida. Tus dioses, el adulterio. Tus dioses, la fornicación. Y ese es el pago que tú tienes de los bienes que cultivaste sobre la tierra. Pero hablando de Lázaro, no tenía ni dónde recostar su cabeza, como dijera mi Señor Jesucristo, en un momento dado. Sin embargo, hoy Él está en el paraíso. Amados hermanos, por eso Dios le interesa tanto que el alma del hombre sea salva. Y cuando tú entregas tu corazón al Señor, cuando tú entregas tu alma al Señor, cuando tú te conviertes al cristianismo y decides servir a Cristo y decides caminar con el Señor Jesucristo, te internas en el camino angosto, en la puerta angosta. El Señor te ha dado la salvación de tu alma. El Señor te ha dado la salvación de tu alma para que no estés como aquel hombre rico atormentado su alma, sino que estés en la presencia del Señor, amados hermanos. Es muy interesante cómo aquel varón que estaba junto a la cruz de Cristo le dice el malhechor, doblemente malo: si tú eres el Cristo, haz que nosotros descendamos de esta cruz. Si tú eres el Cristo, permite que nosotros podamos caminar entre la multitud. Y estoy seguro que van a creer que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y aquel otro varón decía: cállate. A la verdad, tú y yo estamos sufriendo porque hemos sido malos, porque hemos sido blasfemos, porque hemos utilizado groserías, porque hemos mentido, porque hemos fornicado, porque hemos cometido adulterio,
porque hemos aquello, lo otro, todas las 17 cosas y asuntos negativos que marca la palabra de mi Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 en adelante. Todas estas cosas, nosotros, tú y yo, merecemos estar en esas condiciones, pero refiriéndose al Señor Jesucristo, ningún mal ha hecho. Este es justo. Y aquel varón le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. O acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio del tormento, que dicho sea de paso, la angustia, el tormento te tocaba a ti, me tocaba a mí, nos tocaba, amados hermanos. Pero Dios en su gran misericordia sufrió el Señor Jesucristo por ti y por mí. Y abriendo su boca de una manera muy tierna, angustiosa, pero con carácter, hoy mismo le dijo a aquel varón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y amados hermanos, esa es la meta, ese es el propósito de Dios. Entonces, cuando tú abres tu corazón al Señor, cuando tú abres todo tu ser y permites que el Señor Jesucristo te limpie de tus pecados, porque le pides perdón, entonces has encontrado la salvación de tu alma en Cristo Jesús. Y no vas a ir al tormento, como lo que acabo de relatar conforme a la palabra de Dios del Evangelio de Lucas capítulo 16, 19 en adelante. Ese es, amados hermanos, una de las ganancias. ¿Por qué tú has decidido nacer de nuevo? Esta es una de las fortalezas, el por qué has nacido en el Espíritu. La salvación de mi alma. La salvación de mi alma. La salvación de mi espíritu. Eso es, amados hermanos, el propósito. Por eso, cuando yo bautizo, le digo al bautizante, si hoy mueres, ¿a dónde vas? Y esa persona tiene que estar segura. La pregunta te la hago a ti. Si Dios te recoge en esta noche, ¿a dónde vas? Y la respuesta la tienes tú, porque yo no conozco tu corazón, porque yo veo lo que ves tú y yo, pero Dios que está en los altos ve todo, ve lo más profundo de nuestro corazón. Qué interesante, ¿no, amados hermanos? Entonces, eso es la fortaleza que tú debes de tener cuando te conviertes al Señor Jesucristo. Segunda fortaleza, amados hermanos, que tú adquieres cuando te conviertes al Señor, es que entras al reino de Dios. Regresemos al Evangelio de Juan. Dice la palabra de mi Dios, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero lo vamos a comprobar para que en el versículo 6, en el de 3:6 del Evangelio de Juan, amados hermanos, dice lo que es nacido, puesto de pie para leer este versículo, ya lo leímos, pero viene puestos de pie, Evangelio de Juan 3:6, lean conmigo para que descansen un poquito.
Leamos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tomen asiento. Amados hermanos, en el anterior versículo que ya ha sido leído tiempo atrás, dice la palabra de mi Dios en el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, la segunda fortaleza que el Señor te da cuando tú entregas tu corazón al Señor es que tienes acceso al reino de Dios. Tienes entrada al reino de Dios. Esto es hermoso, amados hermanos. Eso es hermoso. Ese es tu alma, tu espíritu, quien va a entrar al reino de Dios. Por eso leímos allá en el Evangelio del Mateo 10, 28, 29, no tengan miedo por los que matan al cuerpo, pero tened miedo al que puede destruir el alma. Tened miedo a aquel que puede destruir tu espíritu. Entonces, cuando entras, mejor dicho, cuando abres tu corazón al Señor y le permites que el Señor Jesucristo entre a tu corazón, entonces tienes acceso al reino de Dios. Ahora, amados hermanos, el reino de Dios no se consigue por obras. Para entrar al reino de Dios no es por tus méritos económicos, méritos de habilidad para correr, saltar, para leer incluso. No. Para acceder a la presencia de Dios, al reino de Dios, es por gracia. Porque Dios te ama. Y porque tú has buscado al Señor en contraposición de aquel rico. Y la palabra de mi Dios dice, todo aquel que busca, halla. Todo aquel que busca, encuentra. Y si tú buscas a Dios a través de Jesucristo, vas a encontrar a mi Creador. Y si tú buscas la salvación de tu alma, como aquella mujer, vas a encontrar. Y mi Señor Jesucristo te va a decir, tus pecados te son perdonados. Y si alguien te lleva para que conozcas el Evangelio, si alguien te invita o tú invitas a otra persona y esa persona viene, y no vamos a quitar las tejas del templo para que descienda allí el enfermo, o de ahí el enfermo. También, si tú aceptas esa invitación, si tú crees que es capaz de sanar tu alma y tu cuerpo, también te va a decir el Señor, toma tu lecho, toma tu cama, levántate y anda. Y anduvo aquel varón. Amados hermanos, esa es la gracia del Señor. Ese es el amor de Cristo para contigo. Es el amor del Espíritu Santo para contigo como hijo de Dios. Te va a bendecir, pero es una nueva área que tú has adquirido, no por tus méritos, sino porque tú has abierto tu corazón al Señor Jesucristo y le has permitido que el Señor entre a tu corazón. En la ocasión pasada le decía que dejar entrar al Señor Jesucristo es abrirle la puerta. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta,
entraré a Él. Entraré a Él. Y el Señor, mi Dios, ha abierto, amados hermanos, ese panorama, ese reino para ti. El reino de Dios. El reino de Dios. En el reino de Dios, amados hermanos, entonces no se consigue por obras. 2, en el reino de Dios tienes que andar por fe. Tienes que andar por fe, no por vista. Y eso es lo que le cuesta a mucha gente que no puede andar por fe. Pero el Señor Jesucristo y mi Dios siempre nos amonesta que tengamos fe. Hombres de poca fe, nos ha dicho una y otra vez. Y, amados hermanos, cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, cuando tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, tú puedes andar en ese camino angosto. En ese camino angosto, amados hermanos, hay que andar por fe. Muchas cosas no vas a entender. Muchos asuntos, no lo vas a entender. Porque el Señor demanda fe de ti. Porque el Señor demanda algo que debe generarse en ti. El que cree en mí. Y la palabra creer tiene fe. O involucra fe, mejor dicho. El Señor Jesucristo en repetidas ocasiones dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y tú dices vida eterna. ¿Y cómo será la vida eterna? Bueno, créelo por fe. ¿Y cómo es que el Señor me va a cambiar? ¿Cómo es que el Señor me va a transformar si yo recibo a Cristo? ¿Sí? Es un cambio que se va a generar, como dijo Juan. El viento, a la verdad, oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y el creyente, amados hermanos, que está en el reino de Dios, ha sufrido el cambio, ha sufrido la transformación y está caminando por fe. Ahora, amados hermanos, cuando tú estás en el reino de Dios, cuando tú estás caminando en esa senda angosta que dice el Evangelio de Mateo 7, 13 y 14, 15, vas a encontrar dificultades. El hermano Chava en un martes nos compartía, y me gusta el versículo, y Jesús le dijo, y Jesús le respondió, es imposible que tú no encuentres tropiezos en tu vida. Así dice, hermano. Pregunta hermano Salvador, ¿verdad, hermano? Ahí 17:1. Así que el hecho de que estés en el reino de Dios, el hecho de que estés caminando por fe, el hecho de que estés siendo considerado como el Hijo de Dios, no significa que no vas a tener tropiezos, no significa que no vas a tener problemas, no significa que no te vas a enfermar, no significa que no vas a tener escasez de esto, de aquello, lo otro. Vas a tenerlos. Pero a veces, amados hermanos, las aflicciones, los problemas, las angustias sirven para purificar tu fe. Sirven para purificar tu confianza en el Señor. De otra manera te convertirías como aquel rico. Sí, como aquel hombre. Como aquel hombre. 14,000 millones de dólares invertidos en Nueva York. Tiene cáncer. ¿Sí? Que venda uno de los edificios para erradicar su cáncer. No, hermanos. Es solamente el poder de Dios. Es solamente el poder de Dios. Y si aquella persona busca al Señor, a pesar de su condición,
Y no quisiéramos que nadie se pierda, incluyendo a este varón. Muchos millones de dólares invertidos, tiene cáncer. Y va a seguir. Es posible, si es que se los congelen por un rato, pero después va a brotar. Pero amados hermanos, el que busca al Señor de todo corazón y tiene ese problema Dios lo resuelve en su voluntad y en su misericordia. Y cuando Él quiere, no cuando nosotros querramos. Pero estar en el reino de Dios, entonces, amados hermanos, estar en el reino de Dios implica de que tú tienes acceso directo con el Señor. Puedes orar al Señor, puedes cantar al Señor, puedes alabar al Señor. Qué bonito, ¿no, hermanos? Y eso solamente lo hace el Hijo de Dios. Y tú eres hijo de Dios. Y tú eres hija de Dios. Y tú puedes alabar al Señor de todo corazón. Porque estás en el reino de Dios. Entonces, para concluir este punto, ya tengo que terminar también. ¿Qué se necesita para entrar al reino de Dios? 1, reconocer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. 2, necesitas invitar que el Señor Jesucristo controle tu vida. Me gusta lo que dice Colosenses 2:6 o 2:7. De la manera que habéis recibido a Cristo. Recibir a Cristo, que te controle. De la manera que habéis recibido a Cristo, andad como Él anduvo, en santidad. Y en ese mismo punto, amados hermanos, permitir que Jesucristo entre a tu corazón. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él. Permítele que Jesucristo entre en tu corazón. Hablo a mi audiencia en general. Si tú que me estás oyendo fuera del país, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no has abierto tu corazón al Señor Jesucristo, no has permitido que Cristo entre a tu corazón, entonces no eres cristiano. Entonces no eres cristiana. Amados hermanos, el corazón puede estar ocupado por Dios o puede estar ocupado por lo que dice Apocalipsis 20:1 y 2, por el dragón, por la serpiente antigua o por el diablo, como dice literal. Ahí dice la palabra de mi Dios. Cuando tú lees el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, el versículo 3, y entró, es importante la palabra, el verbo entrar, y entró Satanás en Judas. Así será. Y entró Satanás en Judas. ¿Y a dónde entró? En el corazón de Judas. Y por eso Judas dio fruto, pero fruto negativo, fruto negro. Al varón que yo besare, este es, prendedlo. Judas, con un beso entregas a tu maestro. El diablo manipulando el corazón de él. Cuando tú eres cristiano, tienes esa fortaleza. La fortaleza espiritual, porque has nacido de nuevo, que tiene la salvación de tu alma. Si has nacido en el Espíritu, tienes la fortaleza espiritual, porque estás en el reino de Dios. Queda pendiente el 3, pero no lo voy a tomar, solamente adelanto. Tienes una nueva familia. Pero hasta ahí lo dejo. Amados hermanos, es un gozo compartir la palabra de Dios con todos, pero particularmente con aquellos que no tienen a Cristo en el corazón.
Es un gozo escudriñar el deseo de Dios. Siempre me quedo con el versículo de 2 de Pedro 3:9. Es que yo quiero que todos se arrepientan, que nadie vaya al infierno, que todos procedan al arrepentimiento, que nadie vaya al Seol, que nadie vaya al lago de fuego, que todos vayan a la presencia de Dios. Pero el hombre no quiere, el hombre no quiere, el hombre se comporta, y más en estos días en donde los valores están todos diluidos. El hombre quiere el hedonismo, la riqueza, la alegría y los placeres. Y de Dios, nada. Pero Dios es justo. Pero oraremos por ellos. Oraremos por ellos. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie para orar a mi Dios. En ese momento, inclina tu cabeza y ora por tu amigo, ora por tu mamá, ora por tu hermana, ora por tu hijo. A lo mejor tampoco ellos conocen a Jesucristo, tampoco tienen la salvación de su alma, pero tú sí la tienes. Y dile al Señor, mi Dios, alcánzalos, como dijo aquel varón, que alguien les vaya a predicar, o yo mismo. No están en tormento, menos mal, porque todavía están peregrinando sobre esta tierra. Segundo, agradece al Señor y dile, Dios, doy gracias por la salvación, no como el publicano, que hace 8 días oíamos la predicación. No, tampoco vamos a hacernos como aquel fariseo, que decía, yo no soy como los demás hombres, sino que seamos como el recogedor de impuestos, el recaudador de dinero, que el publicano. Sé propicio a mí. Señor, en esta hora estoy delante de tu presencia para agradecerte por tu misericordia, por tu bondad. Te doy gracias, mi Señor Jesucristo, porque en Cristo Jesús encontramos nuestra salvación. Y no me arrepiento, Señor, de haber conocido el Evangelio en su momento. Así debe ser la oración de mis amados hermanos que están oyendo en este momento o que están orando en este momento. No me arrepiento de haber conocido el Evangelio. No me importan las cosas del mundo. No quiero las cosas del mundo, las cosas de la carne. Más quiero las cosas espirituales que edifican, que me dan paz, que me dan alegría, que me dan sosiego. Te doy gracias, Padre Celestial, porque nos diste la oportunidad de escoger. Bienaventurados aquellos que han escogido el camino angosto. Bienaventurados aquellos que están caminando y desplazándose en esta pista angosta. Sí, hay angustias, sí, hay problemas, pero mi Señor Jesucristo y mi Dios y el Espíritu Santo están a mi derecha, puestos para auxiliarme en todo tiempo. Te doy gracias por tu misericordia, por tu bendición. Te doy gracias porque me amas. Sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciendo a tu congregación. Bendice a mis amados hermanos, a los oyentes que están fuera de la República Mexicana. Bendícelos, Señor. ¿Hay algún problema de enfermedad entre ellos? Permita que el Espíritu Santo, permita que el Señor Jesucristo haga lo conducente para aquella enfermedad. Si tú que me estás oyendo fuera del país, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, es momento, es tiempo de poner un stop, pararte y decir, Señor, algo debo de hacer. No puedo continuar con esta droga. No puedo continuar mintiendo todo el tiempo. No puedo proseguir buscando el mal a mi prójimo. Debo de cambiar. Es tiempo y es momento de reflexionar. Cristo Jesús quiere lo mejor para ti. Bienaventurado si has encontrado el evangelio de la salvación. Bienaventurado si has encontrado el camino angosto que lleva al reino de mi Dios. Bendito sea mi Cristo, bendito sea mi Dios. Gracias por este espacio, gracias por este momento.
Te lo agradezco en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios decimos amén y amén.